Dios me los bendiga este día a todos. Voy a compartir con ustedes la lección que tenemos para ahora. Hemos estado estudiando la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 6 del versículo 11 hasta el primer versículo del capítulo 7. Por muchos, o sea, por muchas generaciones, casi por todas las generaciones, el hombre ha practicado las alianzas, los pactos, los acuerdos entre sí, entre comunidades, entre personas individuales, entre negocios, entre alianzas de guerra, alianzas matrimoniales, o sea, pactos matrimoniales. El hombre ha vivido así, de esta manera. Es una práctica muy normal, muy común. Pablo precisamente nos habla de eso. Y como les he venido diciendo desde el principio, Dios reconoce dos grupos de personas. Aunque la Biblia se dirige a tres grupos, que es la Biblia se dirige hay partes en la Biblia que son para el pueblo, exclusivamente para el pueblo de Dios, que son los judíos, y luego otras secciones que solamente aplican a la iglesia, que son los convertidos al Señor Jesucristo, los creyentes en Jesucristo, ya sean judíos o gentiles, y también está dirigida a los gentiles, que son las personas que no son judíos, pero que tampoco son creyentes en Cristo. Entonces la Biblia está dirigida a ese grupo de personas, pero en el mundo en sí Dios separa, la palabra de Dios también separa a creyentes y no creyentes. Muy bien, hay alianzas que los creyentes en Cristo Jesús no deben hacer, no debemos hacer. Pablo lo dice aquí, lo enfatiza aquí en la lectura que vamos a tener para ahora, hablando con los corintios, a los fieles de la iglesia de Corinto. Y leo, dice de la siguiente manera, desde el versículo 11, porque Pablo les habla de que vamos a abrirnos. Los corintios no habían sido muy abiertos con Pablo, muy sinceros con Pablo. Y Pablo él dice, yo me abrí con ustedes, yo les hablé claro, les abrí mi corazón. Ustedes también hagan lo mismo conmigo. Bueno, se los explica en sus palabras, ahí desde el versículo 11 del capítulo 6 de 2 Corintios, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y luego dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, les hablo como a hijos, dice Pablo, ensanchaos también vosotros, o sea, en otras palabras, abran su corazón también conmigo, o sea, háblenme abiertamente. Y sigue diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al final vamos a conocer, al final de la lección vamos a conocer esas precisamente las alianzas que son buenas y las alianzas que no deberían suceder entre creyentes y no creyentes. No lo permite, el Señor es enfático en esto. Dios ama a todos los hombres y Él siempre busca la salvación y el beneficio de la raza humana. Pero, sin embargo, señala ciertas situaciones, ciertos elementos y peligros que nos impiden tener pactos o alianzas de cierto modo, para evitar nuestra corrupción, para evitar la depravación moral
de todo también en el tiempo de los hebreos, que el Señor estaba formando o estaba poniendo los cimientos para su pueblo, su nación, formando él le puso límites para que no los pasaran, los traspasaran y no se corrompieran en el modo moral y en el modo espiritual. Porque había en las otras naciones había prácticas que no eran correctas delante de Dios, del agrado de Dios por su entrega a la adoración a dioses falsos, a otros dioses. Dios no permite que se adore nada más que no sea Él, porque Él es el creador del universo, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, el hombre que adora la creación en vez de adorar al creador, comete un error delante de Dios. Entonces, el objeto de nuestra adoración siempre debe de ser nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y el Hijo, el Señor Jesucristo. Eso lo dice muy claro. Bueno, para enfatizar esto que les estoy diciendo, en el libro de Éxodo, el capítulo 23, versículos del 31 al 33, dice lo siguiente: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será por tropiezo. Muy bien, eso es lo que dice Pablo, lo expresa acá en su forma particular en el versículo 14 del capítulo 6 de 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy bien. Veamos algunas de las alianzas que no se deben de hacer. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está apuntando directamente a la convivencia de un creyente con un incrédulo en la unión matrimonial. Es muy difícil llevar a cabo o llevar el matrimonio en paz cuando hay mentalidades opuestas, cuando no se está de acuerdo, cuando uno profesa una fe y el otro profesa otra fe. Se puede llevar, pero no al 100%, porque cada uno seguirá su propio camino, seguirá su propia fe y practicará sus propias formas de adoración, que si no es a Jesucristo, si no, su adoración no es directamente a Jesucristo, única y exclusivamente, fíjese bien, la verdad no es políticamente correcta, la verdad es la base. Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el objeto único de nuestra adoración. Fuera de ahí ya no hay una adoración correcta ni sana. El templo de Dios es el creyente. Dios así lo dice. El problema aquí sucede un problema fuerte. Mire, Salomón fue el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo que ha vivido en este mundo hasta la fecha. El rey más poderoso y más sabio, hijo del rey David, el rey más poderoso que ha tenido Israel, el más significativo que ha tenido Israel, es Salomón. Salomón, el hombre más sabio. Pero él comete un error. El error de él es precisamente tener muchas mujeres. Y las mujeres de él tenían otra fe, no adoraban al Dios que adoraba Salomón, a Jehová de los ejércitos, su Dios, el que le dio el trono, el que le dio la sabiduría, el que le dio el poder. Ellas no adoraban a ese Dios y fueron con el tiempo convenciendo a Salomón de que dentro de su mismo
territorio, de su misma ciudad, les construyera altares y templos a sus dioses. El Dios que no es Jehová de los ejércitos, que no es Jesucristo, que no es el Espíritu Santo, es Dios, cualquiera que sea, es un Dios pagano. Así lo reconoce la palabra y así lo reconocemos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces estas mujeres fueron consentidas por Salomón y les construyó sus altares y sus templos. Muy bien. Primer paso equivocado, tener mujeres que no tenían su misma fe. Segundo paso equivocado, construirles sus altares para que adoraran a sus propios dioses en su propia tierra. Tercer paso, y el peor de todos, fue que Salomón fue seducido por ellas para entrar en sus templos y también tener participación en la adoración que ellas hacían a sus propios dioses. Dios no soportó tal cosa y le manda a Salomón una reprimenda que va al final a causar estragos muy, muy graves en su descendencia y en la descendencia del pueblo por el error. Es muy importante entender esto. Somos el templo de Dios. Dios nos considera así, no así el incrédulo. El incrédulo no se considera como el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso lo dice en la Biblia, es el templo de Dios. Entonces el templo de Dios no debería de tener alianza, relación conyugal con un templo que no es el templo de Dios, que es templo para cualquier otra cosa. O sea, por más buen camino que se lleve, no es el templo de Dios si no es creyente en Cristo Jesús. Y eso no es ideología, no es doctrina propia, personal, humana, es doctrina bíblica y es dictada directamente por el Espíritu Santo en la Biblia. No es una nueva revelación, no es algo que se está inventando, es solamente la lectura de la palabra de Dios, verdad cruda. La verdad no es políticamente correcta, la verdad es la base. Entonces, siempre va a haber muchos conflictos y cuestiones difíciles, interminables, por cuestiones de fe entre los matrimonios mixtos. Algunos matrimonios mixtos, al decir mixtos me refiero que un creyente en Cristo enlace o tenga un contrato, pacto matrimonial con una persona no creyente en Cristo. Ese es un matrimonio mixto. Algunos de esos matrimonios terminan en que la parte que no es creyente se convierta a Jesucristo, se convierta en creyente en Jesucristo, y ahí ya se sigue un solo camino. De otro modo, siempre va a haber el estira y afloja de que cada quien quiere seguir su propia, jalar para su propia fe, su propia creencia, y siempre va a haber cuestiones, siempre va a haber esos conflictos. Debemos de verlo por lo general, entenderlo. O sea, eso que les dije de que se puede convertir es la excepción, pero la regla siempre sería que muchas familias se extravían del camino de Dios por esta cuestión de que hay una tendencia siempre conflictiva entre las dos partes y a veces cedemos, como lo hizo Salomón, ante la presión y caminamos por el camino que no permite nuestro Señor. Muy bien, otra de las... eso es hablando de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, hablando directamente a lo que se refiere a el matrimonio, la relación conyugal, pero también hay más, dice Pablo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No debemos de tener alianza y ni nada que ver con todo aquello que proceda de la injusticia. El creyente en Cristo debe de cuidarse muy bien de esto, no hacer ese tipo de alianzas que lo lleven a prácticas pecaminosas, a prácticas injustas.
Mucha gente puede ser seducida por ganancias, por dinero, por el poder o por algún premio que se puede obtener involucrándose en ciertas alianzas que lo llevarán a estar cometiendo lo, infracciones contra la ley o también ir en contra de lo que es correcto. Hay ciertos trabajos, ciertos pactos que no nos convienen porque nos llevarán a practicar la injusticia, a involucrarnos en la injusticia, en lo incorrecto, ya sea por dinero, ya sea por poder, ya sea por algún tipo de premio, algún tipo de beneficio personal. Y eso va a afectar en gran manera nuestro caminar en Cristo Jesús. Son pautas que Dios va marcando, son parámetros que Dios marca para el creyente en Cristo Jesús. ¿Para qué? No es para poner reglas y solamente que se cumplan las reglas, no es algo frío, sino es para protección. Esas reglas que Dios pone, esos parámetros que Dios marca, son precisamente para mantener protegido al creyente. El creyente que no se involucra en la justicia, en la injusticia, pero va a estar protegido. Si se involucra en la injusticia, se mete en un camino donde en algún punto va a tener que pagar por sus actos injustos, incorrectos. ¿Sí me explico? Las reglas que Dios, los parámetros que Dios marca, no son solamente para oprimir, para que entendamos que tenemos un Dios muy riguroso, que no nos deja hacer aquí y allá. No es así. Al contrario, esas reglas, esos parámetros nos traen paz y nos traen libertad. Ya no tenemos que escondernos de la justicia. No tenemos que ocultarnos de ciertas personas con las cuales siempre que uno va a actuar de una manera incorrecta, alguien va a salir afectado. ¿Sí? Entonces, eso nos aleja del camino que Dios marca, nos hace salirnos de los parámetros que Dios está estipulando para que caminemos en sana paz, que estemos tranquilos, que podamos ir en la noche a dormir, disfrutar nuestro sueño tranquilamente, levantarnos por la mañana en paz con la gente, en paz con Dios, comer nuestros alimentos, disfrutar nuestra mesa con tranquilidad. Hay pan que se come proveniente de la injusticia, de lo incorrecto. Y eso no es digno, no es loable, no es honesto. Eso no trae paz. Eso no es lo que Dios busca para el ser humano, lo que Dios pide. Otra cosa que Pablo marca aquí dice, ¿y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Las dos, la luz y las tinieblas, son excluyentes. Donde hay luz no hay tinieblas, donde hay tinieblas no hay luz. Donde está oscuro no pueden estar mezcladas, no pueden estar juntas, es lo que dice Pablo. Eso no se puede, no puede mezclarse lo oscuro con lo iluminado. En otra ocasión la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos a la luz del día. Eso quiere decir que todo lo que hagamos pueda ser visto por toda la gente, o sea, pueda ser algo que la gente, o sea, que todo el mundo, que Dios mismo puede estar viendo. O sea, hacer todo lo que hagáis a la luz del día. O sea, que sea honesto, que sea leal, que sea loable, que sea puro, que sea, basado en la verdad. ¿Sí? Como a veces pensamos que por ser muy sinceros estamos hablando con la verdad. La sinceridad no necesariamente implica que esté hablando con la verdad. La verdad es la verdad. Todo lo que tenga que ver con aquello que está relacionado con lo oscuro, con las tinieblas, aquello cuyo origen es incorrecto, lo que tenga un involucramiento con lo que no es legal,
con lo que no pueda salir a la luz pública. Todo lo que lleve al oscurantismo, a lo secreto, actividades ocultistas, esotéricas, y todo ese tipo de prácticas que no pueden salir a la luz pública y ser bien vistas delante de Dios. El ojo del hombre ve muy diferente a como ve el ojo de Dios. El ojo de Dios escudriña todo. Y ahí, a través de ese ojo, de esa vista de Dios, es como nosotros debemos andar. Quizá a nuestro propio ojo algunas cosas no son tan malas o no son malas, pero delante de Dios dice, sí, pero para mí sí. Y si tú lo sigues practicando, más adelante, ahorita no te das cuenta, pero más adelante te vas a encontrar con un problema serio. Mejor no andes por ese camino, no se involucre con lo oculto, con lo oscuro, con todo lo que tenga que ver con prácticas ocultistas, de esotéricas, de otro tipo de cosas que no exaltan a Dios. No todo el que le habla de Dios, yo pienso así, no todo el que viene y le habla de Dios realmente le está hablando de Dios. No es así. No porque la palabra o la persona o la práctica mencione a Dios, quiera decir que realmente es de Dios. Sí, no porque sea muy sincero, quiere decir que sea muy verdadero o que sea verdad. Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos enseña en esto. Algunas religiones orientales y otras prácticas tienen sus orígenes muy turbios, muy místicos, con los cuales la fe cristiana tiene muy poco que ver o nada que ver. Hay que estar pendientes de eso y retirarnos de esas cosas. Hay cierta línea que dice que se hacen, o sea, hay ciertas religiones que hacen que los congregantes o los que se afilian a ellas hagan pactos secretos que tienen que ver con renunciar a la ignorancia para ser luego iluminados o alumbrados por un nuevo conocimiento. El conocimiento lo da la Biblia, la sabiduría buena, clara, limpia, tranquila, pacífica, no la da Dios, nuestro Señor. Y si a alguien, dice Santiago, le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él le va a dar sin reproche. Le va a dar todo lo que usted necesita. ¿Sí? Otra, ¿qué concordia, dice Pablo, qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial en ese tiempo era el nombre que se le daba a Satanás, a Dios. Todo lo que tenga que ver con Satanás es incorrecto, porque Satanás es el enemigo de Dios. Él siempre va a tratar de destruir, distorsionar, opacar lo que Dios hace. Todos los parámetros, familia, institución divina, y Satanás la distorsiona. Todo lo que Dios ha establecido, su enemigo, Satanás. Y no es porque sea que Dios tenga dificultad para controlar a Satanás. No es así. No hay ni siquiera comparación en el poder de Dios y el poder de Satanás. Eso no se compara. El plan que Dios tiene, ese es el que se está siguiendo, no el plan de Satanás. Satanás está tratando de distorsionar el plan de Dios, pero Dios, o sea, el enemigo lo trata de hacer, pero Dios sigue su plan, un plan bueno, un plan beneficioso para todo aquel que en Él crea. Todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios confiadamente para el oportuno socorro. Y Dios nos va a ayudar, Dios no le va a reprochar nada. Dios siempre estará ahí para enmendar nuestros caminos, para aliviar nuestras conciencias, para darnos una nueva oportunidad de vida. ¿Quién no quisiera? Yo creo que la mayoría de nosotros está deseando tener una nueva oportunidad, cambiar la vida, dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. En Jesucristo hay esa oportunidad, en Dios siempre tendrá esa oportunidad. Y llega usted a los pies de Cristo, llega usted al Señor y usted va a tener esa oportunidad de cambiar de vida. Y Dios se va a encargar
de que usted lo logre. Dice, y también Pablo dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? No se refiere a que no haya negocio, que no haya, no se refiere a que en los trabajos uno tenga que ir a trabajos donde haya puros creyentes o que vaya al mercado a comprar siempre y cuando sea de creyentes. No se refiere a eso. Pablo está apuntando directamente a lo que ya vimos antes, relación conyugal. Es todo lo que hace. Relación conyugal. Creyentes con incrédulos causará conflicto. Siempre causará conflicto. Entre dos familias, recuerden que cuando uno se une, no es que dos personas se unen, son dos mundos los que se unen. Aunque la familia no se venga a vivir con los recién casados, no sé, físicamente no, pero en su ideología, en su forma de pensar, sí, porque la familia fue la que lo crió, le enseñó, lo vio y le dio un camino. Entonces, todo lo que la familia es, lo trae uno en su mente, en su forma de ser, en su forma de pensar. Entonces, por eso digo, dos mundos se unen. Entonces, cuando hay diferencia de fe, dos mundos que tratan de unirse tienen conflicto. ¿Y qué, al último dice Pablo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerde que si usted no es creyente en Jesucristo, no se considera el templo de Dios. Si usted es creyente en Jesucristo, usted se considera el templo del Espíritu Santo. Y si usted no es el templo del Espíritu Santo, usted podrá ser templo, pero de cualquier otra cosa, por más bueno que sea. Será el templo de otra cosa, no de Dios. Entonces, no puede haber una comunión plena, amplia, si no se comparte la misma fe. Pablo apunta mucho a la relación conyugal, familiar, para guiar, para caminar en un solo camino, en una fe. ¿Cuáles son las alianzas permitidas para los creyentes? Siempre existió esa práctica, esa costumbre de establecer alianzas. Entonces Dios es el primero que establece una alianza con el hombre, y uno de los primeros en tener esta oportunidad de aliarse con Dios es Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 18, Dios habla así con Noé y dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios hace un pacto con Noé, lo va a salvar del diluvio, entonces a él, a sus hijos y a las mujeres, a su mujer y a las mujeres de sus hijos. El primer pacto, la mejor de las alianzas es precisamente eso. Aliarnos con el Todopoderoso. El hombre es imposible que el hombre termine toda su existencia en la tierra sin hacer alianza con otro ser humano en algún punto de su vida. Siempre tendrá que ser algún tipo de amistad, algún tipo de pacto, algún tipo de alianza con otro ser humano. Siempre. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro modus vivendi, de nuestra vida, de nuestra esencia. Pero la mejor de las alianzas que el hombre puede hacer siempre es la que tuvo Noé con el Dios Todopoderoso. No hay nada mejor que asociarnos con el Todopoderoso, porque aquel nos va a ayudar a salir adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nuestro Dios siempre nos dará la dirección cuando vayamos en sentido contrario. El que no sabe fallar al momento de comprometerse es Dios. El hombre fallará, en algún punto fallará, somos seres humanos, pero Dios nunca fallará. Y si Él dice algo, téngalo por seguro que eso se va a cumplir. Esa es una buena alianza, es cuando dos partes que tienen un mismo sentir, una misma forma de pensar, tienen un mismo objetivo, unen sus intereses, entonces se puede enfrentar los embates de la vida misma, cuando hay dos juntos. Por un ejemplo lo tenemos en David y Jonatán. Jonatán, el hijo del rey Saúl. David todavía no era rey, pero iba a ser rey. Usted lo puede leer ahí en el libro primero de Samuel, en el capítulo 18, versículo 3.
y hasta el 28. Ahí habla de esa amistad, de esa alianza que se traba, se forma entre David, el futuro rey, y Jonatán, el hijo del rey existente en el momento, que era Saúl. Muy bien, y esa alianza no se rompió nunca. Aún con la muerte de Jonatán, el pacto que ellos habían hecho, David lo respetó para respetar a sus hijos, para proteger a los hijos de su amigo. A veces uno tiene que hacer pactos con uno mismo, las personas solas, para actuar de cierto o hacer cierta cosa o vivir de cierto modo. Eso es parte también de nuestra vida. Recuerde que siempre el pacto se hace ya sea de palabra, ya sea firmando un documento, de alguna forma se hace siempre un pacto. No hay una regla que especifique de qué o cuál otro modo se hacen los pactos. El ser humano los ha hecho de muchas maneras. Uno compromete su palabra y empeña su palabra. Ese es un pacto, esa es una alianza. Uno firma un documento, uno firma un contrato, esa es una alianza, ese es un contrato. Uno tiene que, antes de llevar a cabo una alianza, una amistad, tiene uno que pensar muy bien las ventajas y las desventajas de cierta alianza. Entonces Dios establece sus límites y Dios establece sus parámetros para llevar a cabo nuestras propias alianzas. Procuremos no unirnos en yugo desigual, ya que la palabra es muy clara y específica en este sentido. El Señor no desea que nos desviemos de su camino tan hermoso, tan pacífico, tan bueno. Él espera que nos afiancemos en Él, evitando todo tipo de contaminación que nos ofrece este mundo. Vamos a mantenernos justos ante todo, considerando que Él es justo. Muy bien, esta es la lección para el día de hoy. Les dejo la tarea, no sin antes hacerles el recordatorio que siempre les hago. Lea la Biblia, porque si no lee, usted está condenado a creer lo que le digan. Tarea para el lunes. Primera de Reyes, capítulo 8 y 9. Lucas, capítulo 21, del versículo 1 al 19. El martes, Primera de Reyes, capítulo 10 y capítulo 11. Lucas, capítulo 21, del versículo 20 al versículo 38. Miércoles, Primera de Reyes, capítulo 12 y capítulo 13. Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 20. El jueves, Primera de Reyes, capítulo 14 y capítulo 15. Y Lucas, capítulo 22, versículos del 21 al 46. Viernes, Primera de Reyes, capítulo 16 y capítulo 17 y capítulo 18. Lucas, capítulo 22, del versículo 47 hasta el 71. Sábado, Primera de Reyes, capítulo 19 y capítulo 20. Y Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 25. Y el domingo usted leerá Primera de Reyes, capítulo 21 y capítulo 22. Y también Lucas, capítulo 23, versículos desde el 26 hasta el 56. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.